Bienvenidos al Brunchcast. Hoy con un invitado especial, don Gonzalo Hernández de Cofea Diversa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Sí, Un gusto muchas estar gracias. acá. Y bienvenido. Gracias. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, yo conocí a Gonzalo hace varios años ya en Cafeoteca. Tuvimos una breve conversación. Nosotros llevamos un curso de barismo ahí con el barista Marco, que estaba en ese entonces en Cafeoteca, y Gonzalo estaba ahí ¿verdad? Seguro visitaba Cafeoteca como a menudo. Sí, sí, ese barista es Marco Trejos. Ajá, sí, Marco Sí, muy, Trejos. muy buena gente y muy conocedor. Lo que pasa es que en Cafeoteca se servía y aún se sirve el café que producimos nosotros. Ah, El café de cierto. Cofea Diversa. Entonces, a veces uno llegaba ahí y Marco, como era tan simpático, Sí. agarraba y lo presentaba a uno con los clientes. Y decía, mire, el café que usted está tomando fue producido por este señor. Entonces yo creo que fue por eso. Sí, Él lo siempre lo recuerdo. hacía. Sí. Es que era así, exacto. Y entonces fue muy bonito porque entonces tuvimos una conversación del café, bueno, y nunca se me olvida esa conversación. Y Ya de internet. hablamos de allá, sí, del internet, de la zona que no Sí. llegaba, ¿verdad? Y fue muy interesante. Y desde entonces a mí se me quedó, bueno, ahora de hecho yo le decía a Gonzalo del tema que a mí se me quedó grabado lo que él nos explicaba del café, ¿verdad? De los sabores que tiene el café, y que casi que el café tiene más sabores que el vino, que se pueden degustar todavía más sabores que el vino. Y a mí nunca se me olvidó eso, ¿verdad? Y yo decía, wow, el café realmente es increíble. Sí, es una bebida muy compleja. Lo que dicen los químicos, ¿verdad? Es que cuando ellos analizan el vino, lo que han encontrado es que hay como unos 400 compuestos que interactúan para crear el sabor del vino. En el caso del café, más de 1000 han encontrado. Wow. Entonces, como bebida, sí, el café es mucho más compleja que el vino, por todos esos compuestos que tiene. Bueno, y lo que hablábamos también, ¿verdad? Ahora, justamente antes del podcast, que en realidad el café, más allá del vino, es como usted decía, es como somos pasivos cuando consumimos el vino, simplemente abrimos una botella, pero con el café hay mucho más. Sí, exactamente. Lo que hablábamos antes de empezar este podcast es que a cualquier cultura a la que el café de especialidad ha llegado, ha atrapado a esa cultura. O sea, el café de especialidad llegó a Japón, llegó a Taiwán, llegó a Corea, llegó a China, ahora más recientemente, que son culturas que tradicionalmente han consumido té. Entonces, Bueno, alguna Australia, gente... por ejemplo, incluso Australia también, sí. Bueno, Inglaterra, Inglaterra. que me parece que tiene la mayor cantidad de cafeterías por kilómetro cuadrado en el Sí. mundo, en Londres. Entonces, alguna gente creía al principio, cuando llegó el café a esas culturas, que iba a ser una moda pasajera. ¿Y qué va? Lo que hizo el café de especialidad cuando llegó a esas culturas y lo que ha hecho es solo crecer y crecer y crecer. Y más gente lo toma y más gente se siente atraída hacia esa cultura del café de especialidad. Y una de las razones que yo creo que es una razón muy poderosa por la cual el café se convierte en algo tan atractivo a cualquier cultura que llega, es lo que decías, que uno con el café no es un espectador pasivo, Ajá. uno es un participante activo. ¿Ah? Cuando uno se toma un vino o una Coca-Cola o cualquier bebida que ya venga lista, lo que hace uno es que le saca el tapón o le quita la chapa y se sirve y se lo bebe. A eso se reduce la participación, ¿verdad?, de uno como consumidor. En el café es diferente. Uno pone su firma, inclusive haciéndolo en la casa. Yo compro un café en grano, lo llevo a mi casa, lo llevo a mi apartamento. Y yo, cuando llego ahí, puedo decidir cómo lo voy a consumir.
¿Cómo voy a preparar este café? Bueno, hoy en la mañana me lo quiero tomar como prensa francesa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo muelo grueso, uso una temperatura del agua de 90 grados, lo dejo ahí 4 minutos, me lo sirvo. En la tarde, me siento más como para un espresso. ¿Qué es lo que hago? Lo muelo más fino, le pongo el tamper, hago el café, si quiero un capuchino espumo la leche. ¿Que lo quiero hacer en Chemex? La misma historia. Uno decide como usuario cómo va a preparar ese café, uno decide las variables. Entonces ya eso le da otra dimensión, hace como que tenga más significado lo que está haciendo uno. Este es mi café y yo lo preparo así. Y venís vos de visita y te lo voy a preparar así. No es como quitar un tapón. Nada más. Y servir. Entonces Sí, yo creo que por eso es una de las razones que ha hecho que al café de especialidad algo tan atractivo a través de las diferentes culturas. Europeos o asiáticos o lo que sea. El café llega y fuerza su entrada y su presencia en esa cultura. Sí, hay un elemento de creatividad. Exactamente. Es como la camiseta, ¿verdad? Sí. Como la camiseta. Don Gonzalo, ahora Yulín está hablando con vos, ¿verdad? Por correo, intercambiándose. Y me decía, yo quiero que él venga. Yo decía, mándale el correo, ¿verdad? Empecemos a entablar. Y ayer estuvimos con un podcast y ahora lo contaba, ¿verdad? Entonces nos empezamos como a buscar información de quién era don Gonzalo Hernández. Y sale ahí el gurú del café. Y yo, señor, mañana tengo el gurú del café en la casa. Hay que estudiar. Sí, voy a ponerme a leer. Y usted, no, pero es que es demasiado, ¿verdad? Y yo le dije a Joe, no, Joe, démosla al suave, tranquilos. Mejor que empecemos, ¿verdad? Desde lo mínimo hasta lo máximo. Porque, como yo te comentaba, yo tengo ahí 2-3 meses de estar tomando café. Y ahora me encanta y empecé a tomar como café de especialidad y ya más o menos voy encontrando las diferencias. Pero para los que no te conocen, ¿quién es don Gonzalo? Bueno, Gonzalo. Bueno, ¿qué, Gonzalo? ¿Cómo definirme? Yo no me definiría como un gurú, yo me definiría como un enamorado, Un enamorado. del café y su cultura. ¿Verdad? Y durante toda mi vida he estado ligado al café. Es como que el café ha sido un magneto que me ha atraído desde siempre. Y quizás al principio no lo entendía yo mucho de por qué yo tenía ese enamoramiento con el café. Y ya como uno va creciendo en edad, uno va entendiendo algunas cosas. Yo creo que el café forma parte del DNA de los costarricenses. Si nos hicieran un análisis de ADN, ahí saldría la molécula de café. O sea, del gen del café. Sí, aunque vamos a decir, bueno, algunos, porque ni mi abuelo sembró café, ni mi papá sembró café, ni yo sembré café. Entonces yo no tengo una relación con el café. No, eso no importa. Con solo el hecho de ser costarricenses, ya el café está en ese ADN. Y la razón es porque Costa Rica es lo que es hoy gracias al café. Y rápidamente les voy a dar como una sinopsis. Y nos vamos a la época colonial. El reino de Guatemala. Pertenecía a Costa Rica el reino de Guatemala y éramos una provincia por allá. Nada interesante para los españoles poderosos. ¿Por qué? Porque aquí no había oro, no había plata y, muy importante, no había una población indígena numerosa que se pudiera esclavizar para hacer las grandes obras que hacían ellos, aquellas catedrales y todas esas cosas que hacían. Como si lo había, por ejemplo, en la antigua Guatemala. En la antigua Guatemala había oro, había plata y había una población indígena muy grande, los mayas.
Lo mismo pasó allá en México con los aztecas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como aquí no había nada valioso, los españoles poderosos se iban a donde podían hacer sus grandes fortunas y hacer sus grandes obras. Entonces, ¿a dónde se iban? Pues ahí. Se iban a Perú, y había una capitanía general allá, y en México había otra capitanía general, y en nuestra región la capitanía general era en Guatemala. Entonces, esos españoles poderosos se iban para allá. Y acá lo que llegaban eran generalmente andaluces, los más pobres, y venían acá a tratar de poblar esto. Entonces la situación aquí era terrible, era una pobreza inimaginable, ¿verdad? Familias pequeñas, no se podían tener grandes haciendas porque no había la mano de obra para eso. Entonces cada familia producía lo que podía, ¿verdad? Estamos hablando antes de la llegada del café, entonces era terrible, la situación era deprimente en Costa Rica. Y entonces llegó el café. Alrededor de, creo que fue en el año 1808, trajeron el café el gobernador de Costa Rica, un español, Tomás de Acosta me parece que era, trajo unas semillas de Cuba. Y se las dio a un padre que se llamaba el padre Velarde, no sé si era Félix Velarde. Y ese padre la sembró. La primera plantación de café estuvo allá por la catedral, en una finca que tenía ese padre. Y él empezó a sembrar, y lo primero que hizo, la primera cosecha fue para semillas. Y hizo almácigos, que son plantitas de café, y empezó a dárselas a la gente, de gratis, para que sembraran. Y se empezó a sembrar café. Y se empezó a producir café. Y las cosas de la vida, en determinado momento, cuando ya había una producción más o menos interesante de café, se apareció un inglés que tenía un barco. William... Ay, híjole, ya se me olvidó. Pero era un inglés, capitán de barco, el apellido no era inglés, sino más bien como francés, pero era un inglés. El barco se llamaba el Monarca o algo así. Ya se me olvidan las cosas. Bueno, entonces llegó y les dijo, bueno, ¿y aquí qué hacen ustedes? ¿Qué se puede hacer? Bueno, no, aquí no hay nada. Bueno, aquí están estos sacos de café. Agarró, les dijo, no les puedo pagar, vamos a ver cómo nos va con eso. Agarró, se los llevó a Londres y los vendió. Y meses después, ya se pueden ustedes imaginar cuántos meses después, vino con el dinero. Y eso significó el mundo para Costa Rica. Porque por primera vez se estaba produciendo algo y vendiendo el extranjero y obteniendo dinero. Entonces fue la primera exportación de café. Fue la Lechère, o William la Lechère, o algo así. ¿Y qué pasó? Cuando los costarricenses vieron que había esperanza, nos agarramos del café como si estuviéramos en alta mar y nos estuviéramos ahogando, y había una tabla salvavidas y nos agarramos de eso. Y las plantaciones de café empezaron a crecer en Costa Rica, y a crecer, y a crecer. Y es gracias al café que se generaron los impuestos para tener un sistema de educación como el que tenemos, un sistema de salud como el que tenemos, que es un ejemplo para el mundo, ¿no? Una expectativa de vida que está llegando a los 90, 80 y pico, una infraestructura. Todo eso nos lo dio el café. ¿Por qué? Porque era la única actividad que generaba algún ingreso y que generaba impuestos. Entonces, nosotros los costarricenses le debemos todo al café. Durante muchos años, todavía en los 60, el café era como yo diría que el 90% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y por eso que se no le es llama tanto. el grano de oro. Por eso Exactamente. Hoy el café contribuye a nuestro Producto Interno Bruto quizás, no sé, menos del 5%, un 2%. Y como que es fácil olvidar, ¿verdad? Y decir, el café, esos son unos campesinos que lo siembran y uno se lo toma negro en la mañana. No.
Hoy nuestra economía está muy diversificada, con turismo, con manufactura de implementos médicos sofisticados, con desarrollo de software. Está muy diversificada, ¿por qué? Porque tuvimos acceso a una educación. ¿Y cómo fue que tuvimos acceso a esa educación? Por el café, que generó los impuestos para construir una infraestructura educativa. Entonces, aunque el café solo significa el 2% de nuestro Producto Interno Bruto hoy, nosotros no podemos olvidar que tenemos que estar muy agradecidos con el café, porque el café fue el que hizo a Costa Rica. Y precisamente Sin duda. ahora que usted mencionaba esto, bueno, yo como ¿verdad? Sí me di a la tarea de leer un poco y vi un artículo que está en Coffee Intelligence, una revista, donde lo entrevistaban precisamente sobre el futuro del café en Costa Rica, digamos, la producción de café, y hablaba de eso, que la producción de café ha bajado en Costa Rica, ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Y que incluso hablaban como de que están en crisis porque no hay, digamos, ya no se vende a nivel internacional como antes. Y había, digamos, toda la discusión de qué hacer con el café, porque también hablaba de que del tema bueno, y eso lo conversamos un poco con el barista que estuvo acá, ¿verdad? Con Emiliano. Él nos mencionaba un poco el tema de la producción de café y cómo las familias productoras originalmente, ¿verdad? Muchos de los hijos que esas familias producían por generaciones, ¿verdad? Pero muchos, ahora Costa Rica, como tiene la economía, como usted lo menciona, servicios y otras cosas, muchos ya no se querían dedicar al tema de la producción del café. Entonces, como que eso hizo que también venga en declive el tema de la producción. ¿Cómo ve usted ese tema? Yo lo que creo es que es la evolución natural de una sociedad que ha tenido acceso a la educación. Era lo de esperar. Nos graduamos, empezamos a sembrar café y fuimos muy exitosos. Llegamos a tener la productividad más alta del mundo. Cuando digo, una cosa es productividad, la otra es producción. Cantidad es producción, que Brasil es el que produce más, pero nosotros llegamos a tener la productividad más alta, o sea, la cantidad de café producida en una hectárea más alta del mundo. Aplicábamos una muy buena tecnología. Entonces, el café nos ayudó mucho a desarrollarnos y nos dio, como ya lo hemos dicho, un acceso al conocimiento y a la educación. Entonces, nosotros no podemos pretender que los hijos e hijas de esos cafetaleros continúen en la misma actividad si esa actividad no va a satisfacer sus necesidades o el potencial que pueden tener ellos, ¿verdad?, de generar ingresos. Y desafortunadamente, el potencial que tiene el café hoy por hoy de generar ingresos es muy limitado. Un muchacho, una muchacha que se graduó de la universidad tiene mucho más posibilidad de hacer un buen ingreso trabajando en otro campo, un ingeniero industrial, bueno, trabajando en una de estas compañías que hace estos implementos médicos, válvulas para el corazón, ese tipo de cosas. Él decide qué hacer. Él decide qué hacer, y si él cree que puede desarrollarse mejor socioeconómicamente en ese tipo de trabajo, pues está en todo su derecho. A mí lo que me molesta es que a veces quieren hacer sentir mal a esos hijos e hijas de cafetaleros, diciendo, pero mire, su familia tiene una finca de café, ¿por qué no está ahí usted? Bueno, ¿por qué no? Porque yo tengo mejores opciones haciendo esta otra cosa. Entonces, es el resultado de una economía que ha ido evolucionando, ¿verdad? Y en donde se han creado trabajos, en donde se genera unos mejores ingresos para esos empleados. Es tan sencillo como eso. Combinado con una erosión de la rentabilidad del cultivo. Claro. El cultivo ya no genera lo que generaba antes.
¿ah? En el pasado, un productor de café con una finca pequeña, porque el café tiene eso es muy positivo, en un área que no es muy grande, 4, 3, 5 hectáreas, usted podía tener ingresos para llevar una vida digna. ¿Y a qué me refiero con llevar una vida digna? Bueno, hacer su casa, mandar a sus hijos a la escuela y proveer para su familia. Es una vida digna. No se está haciendo millonario, pero usted tiene una vida digna. ¿Ah? Tiene un techo encima suyo, está bien alimentado, tiene acceso a la salud. El café permitía eso. Y de hecho, es por eso que permitía el café que aquí hubo paz social, o hay paz social. ¿Por qué? Porque se hizo una clase media significativa, con peso. ¿Ah? El café permitió hacer esa clase media. ¿Ah? Porque no había un conflicto, no habían desigualdades, todos éramos parecidos. ¿Ah? Y estábamos llenando nuestras necesidades básicas y más. ¿Ah? Entonces, la situación cambió. Ya la rentabilidad del café empezó a bajar, ya la mano de obra se convirtió en un recurso más escaso. ¿No? De hecho, la inmensa mayoría del café de Costa Rica es recolectado no por costarricenses, panameños y nicaragüenses. Gracias a ellos es que la industria está viva, se los digo. Si no fuera por ellos, esta industria estaría muerta. Porque ya los ticos no trabajamos en eso, recolectando café. Entonces, esto sucedió porque es una evolución socioeconómica, cultural, que era de esperar en un país que educó a su población. Y en donde, como resultado de esa educación, se atrajeron empresas, se atrajo inversión para emplear a esas personas con ese conocimiento. Y obviamente, si yo voy a proveer mejor para mi familia en un trabajo, en mercadeo, en una oficina por allá, o escribiendo código para hacer programas, pues eso es lo que voy a hacer yo, ¿no? Que ahora, si usted lo que quiere es trabajar en la finca de su papá, pues bienvenido también. Dele viaje, ¿verdad? Como se dice. Pero no podemos culpar ni hacer sentir mal a esos jóvenes que están escogiendo un camino diferente. Don Gonzalo, entonces, vos creciste en el San José o en el Costa Rica, donde había una casa, había café, había otra casa. No tanto. No tanto. No nos vayamos para atrás. Pero de ahí empieza el enamoramiento, digamos. Sí. ¿Cuál fue el primer contacto con el café? Yo crecí en Moravia. En Moravia. Sí, al norte de San José. Y todavía, ahora Moravia está totalmente urbanizado, pero yo recuerdo que en aquellos tiempos, como usted muy bien señaló, todavía uno en el barrio veía algunas plantaciones de café entremezcladas entre las casas. Y ahí fue donde crecí yo. A veces yo iba en vacaciones a cosechar café con los amigos y era algo lindísimo, era un vacilón, ¿no? Claro. Pero ahora los papás dicen que usted coger café como que no, eso no es un trabajo para usted. Pero en aquellos tiempos con mis amigos era algo muy bonito, en las vacaciones. La primera, digamos, conexión que yo tuve con el café es una conexión que yo no recuerdo. Fue mi mamá la que me lo contó. Dice que yo tenía como 3 años y en aquellos tiempos llegaban los tíos y todo, y se reunían las familias en la tarde a tomar café, ¿no? Y hablar. Había tiempo para eso. Entonces dice mi mamá que entonces llegaban ahí los tíos y allá a donde mi abuela,
Y llegaban también los carajillos, ¿verdad? Mis primos, cada tío con sus hijos. Y dice mi mamá que ellos se sentaban a tomar café y a hablar. Y que los carajillos se iban a jugar al jardín. Menos yo. Y entonces dice que al principio a ella le parecía raro, pues este muchachito de 3 años no puede estar entendiendo lo que estamos hablando aquí. Entonces dice que después descubrió por qué. Dice que como yo era tan pequeño, ella no me daba café. Le daba miedo, no me daba café, pero tenía 3 años. Y entonces dice que a mí me encantaba el café. Y que lo que hacía yo era quedarme en la mesa de los adultos, esperando a que se fueran. A tomarse los sobres. Exacto. Y dice que iba posito a posito. Taza a taza, y me tomaba lo que dejaban de los tíos. Ay, qué increíble. Y que entonces dice, pero ella se puso nerviosa, pero ¿cómo le gusta tanto el café a este niño? Y dice que una vez le puso sal como para que yo rechazara, ¿verdad?, la bebida y dejara de tomar tanto. Y dice que yo me lo tomé como si nada. Wow. Bueno. Desde ahí empezó el enamoramiento. Ni lo recuerdo, pero así fue. No, entonces no vayamos tan atrás. Según mi mamá. Entonces, no vayamos tan atrás. ¿Cómo nace? Cofea Diversa es tu primer... Adelantaste el cassette un Sí. montón. Entonces, ¿cuál es el intermedio? Para los que no saben lo que es un cassette. Sí, sí, pues sí. Sí, los Bueno, que están está- escuchando. está- hay que está explicar. duro Vamos a ver, ¿cómo lo explica uno? Sí, sí, sí. Ni siquiera sé cómo explicar qué es un cassette. Sí, bueno. ¿Cuál es el intermedio entre lo que estábamos hablando y Cofea Diversa? ¿Cuál fue el intermedio que se dice, ese es el camino que quiero tomar? Pues la vida me fue llevando. Fui a la Universidad de Costa Rica y a estudiar agronomía. Me gradué como agrónomo y el primer trabajo que tuve fue con un banco, con el Banco Nacional de Costa Rica. Eso fue en los 80s. Y me tocó en la zona sur de Costa Rica, desde Pérez Celedón hasta San Vito, hasta Gotobruz. Y yo feliz con el trabajo, porque de lo que se trataba era que yo iba a visitar a los productores o a la persona que quería sembrar café y que solicitaba un préstamo. Entonces yo iba y le hacía un análisis económico. Era ¿verdad? como un perito. Exactamente. Un peritaje. Sí, y entonces, porque había que ver si esa persona que estaba solicitando ese préstamo iba a ser capaz de pagarlo. Entonces, y era puro café. Todos los préstamos eran de café. Y además, el que hacía eso era un ingeniero agrónomo, porque después de dar el préstamo, uno tenía que seguirle dando seguimiento, tenía que seguir como en un acompañamiento con ese deudor, dándole las indicaciones técnicas, qué fertilizante usar y todas estas cosas, para que produjera bien y le pudiera pagar al banco. Entonces ahí estuve yo 4 años haciendo eso. Ok, y saliste del banco y... Y entonces a los 4 años ya había que hacer algo diferente. Uno siente como que ya el ciclo se terminó, ¿ah? Entonces lo que hice fue, en ese tiempo estaba de moda ir a estudiar administración de negocios, y me fui a los Estados Unidos y ahí duré, no sé, como 3 años estudiando. Y se oye ahí como un aguacero, ¿es afuera o es adentro? No, esa afuera está Sí. lloviendo durísimo. Sí. Bueno, pero seguimos. Sí, por bueno, supuesto. Entonces, no es que me quedaste viendo, yo No, dije, no, debo lo que parar, lo que sí quiero nada más es que saque un poquito más para allá, perdón. para que no me le tape la... Y que se pueda bueno, ver. no por sí. la voz. No, es porque la cámara pega ahí y cuando te echamos por Ok. eso hace rato estoy moviéndome yo para acá para ver si te mueves vos. Ok. Aquí estoy bien. Ahí está perfecto. Ahí está bien. Entonces me fui a estudiar allá y cuando me gradué, cuando uno estudia allá, uno se puede quedar trabajando 1 año en lo que llaman el entrenamiento práctico, que es en un campo, en lo que uno estudió. Y yo busqué un trabajo en una compañía de café.
En una compañía, en una cadena de cafeterías que se llama Gloria Jeans Gourmet Ajá, sí, Coffee. claro. Conozco. Sí. Conozco. Sí, en ese tiempo estaba empezando, no sé, tenían como 60. Ahora tienen como 1000. No. No creció. Cuando lo comparas con Starbucks. Sí, le ganó Starbucks. Pero no tiene que ver conmigo. Hay que- Yo solo estoy engaño. Que no me culpen. Los demás están viendo qué habrá sido, porque no tuvimos el que. Gonzalo. Claro, pues, fue el peor error que cometimos. Entonces estuve ahí y me encantó porque mi relación con el café hasta ese tiempo, hasta ese momento, laboralmente, había sido en la parte de producción, un poco con beneficiado. Y ahí fue algo totalmente diferente porque ya era una relación con el cliente final. Vendíamos cafés de diferentes países. A esa compañía le gustaba mucho vender cafés con sabores, con nueces. Durante el proceso de tostado le agregaban saborizantes. Entonces eso era algo que estaba de moda en ese momento. Y fue enriquecedor esa experiencia. Después de eso ya regresé a Costa Rica, empecé a trabajar para una multinacional que hace productos para la manutención o el mantenimiento de cafetales, una compañía que se llama Monsanto. Y trabajé con ellos por 2 años aquí en Costa Rica, visitando todas las fincas por todo lado. Después de esos 2 años me fui para Guatemala con esa misma compañía y conocí todo Guatemala. Qué país más precioso. Sí, Precioso, me es encantó. precioso. Y estuve ahí 2 años que nunca olvidaré. Después de eso, estando en Guatemala, sucedió algo más muy interesante para mí que cambió mi vida. Estaba yo un día leyendo el periódico y en ese tiempo uno se enteraba, el periódico es parece una revista. Y usted de lo papel. compraba en la calle. Sí, sí, sí. Para lo que no se escucha. Y había Qué información bueno. interesante. Sí, a veces. Entonces ahí, leyendo yo el periódico, agarro y veo un anuncio. Bueno, el periódico no usa baterías ni nada. Es súper tuanis, Sí, man, súper nunca se tuanis. descargaba. Entonces vi en el periódico un anuncio. No era muy grande, un anuncio así. No era muy, porque el periódico era como así. Sí, pero era grande. En donde estaban buscando un gerente general para el Coffee Industry Board de Jamaica. Y me llamó la atención porque Jamaica produce el Blue Mountain, el Ajá. café Blue Mountain de Jamaica, que es el café más caro del mundo. Y yo dije, esto me interesa. Entonces ya mandé el currículum. ¿Cómo se mandaba el currículum, don Gonzalo? Eso yo creo que uno iba a una oficina y lo entregaba. Y lo entregaba. Si no era por El email. papel. va. Sí, y en papel. Sí. Sí, sí. Lo imprimía uno en una impresora y después lo iba a dejar. No, lo mandaba, no sé. Es que el reclutador era una de esas compañías. KPMG. o Exacto. esas, ajá. Entonces tenían oficinas en Guatemala, algo Ah, así era. ok. No lo recuerdo bien. La cosa es que presenté mi currículum y me llamaron y me fui a hacer la entrevista a Jamaica. Y me dieron el trabajo. Wow. Y ahí sí fue otra cosa, porque yo ya entonces estaba a cargo de una compañía que compraba café en cereza a los productores, que lo procesaba y que hacía el mercadeo y las ventas de ese café ya en grano oro, que es el grano sin tostar. Y lo que más me encantó a mí de ese trabajo fue la parte de mercadeo y ventas. El Blue Mountain en aquel tiempo era consumido casi que completamente por Japón. Entonces yo tuve acceso al mercado de Japón. Esto fue finales de los 90, principios del 2000. Japón es un mercado muy especial porque cuando a ellos les gusta algo, el precio no importa. Ellos lo quieren. ¿No? Y Japón es el mejor mercado para muchas marcas, ¿no? Marcas de alto nivel. Entonces el Blue Mountain ese era su nicho.
Los japoneses lo querían y cuando ellos quieren algo, pagan y lo consiguen. Y eso me dio acceso a conocer a importadores de cafés de nicho, de especialidad en Japón. Y cuando me fui de Jamaica, inicié una carrera como comercializador de cafés finos. Empecé con esto a buscar cafés especiales, a buscar joyas en diferentes países. Fui a muchos países de Latinoamérica, de África, muchos países buscando esas joyas para llevarlas a Japón, que ha sido la parte más bonita o una de las partes más bonitas de mi carrera en la industria del café. Que Y es Costa algo Rica que vende hago. café a Japón también, Sí, ¿verdad? Mucho. sí, también, claro. Y es algo que hasta el día de hoy hago. Continúo mi relación con Jamaica, comercializo ese café y también comercializo cafés de muchos países. Wow. Wow. Ish. Inclusive me desarrollé una afición por la búsqueda de cafés raros, producidos en lugares que usted no pensaría que producen café. Por ejemplo, café de las Islas Canarias. Las islas se produce un poquito de café. Carísimo. El café de la isla de Santa Elena, por ejemplo. La isla de Santa Elena es uno de los lugares más remotos del mundo, está ahí perdido en el Océano Atlántico. Es un territorio inglés y producen café exquisito, pero muy poco, como 1.500 kilos. Esto ya se imaginarán el precio. Claro. La isla de Santa Elena es famosa porque fue ahí donde desterraron a Napoleón. Cuando él perdió la guerra con los ingleses lo mandaron para allá para que no se escapara. Y de hecho hay una frase muy famosa de Napoleón. Napoleón, cuando lo llevaron allá, poco después él murió. De hecho, él murió en la isla de Santa Elena. Y él en sus memorias, él tenía como 50 años, 50 y algo. Y imagínate, había perdido la guerra. El emperador poderosísimo de Europa había perdido la guerra. Lo mandaron para esa isla en Santa Elena perdida en el Océano Atlántico. Como dije, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Lo mandaron solo sin su familia, sin su esposa y sin sus hijos. Y el maje fue ahí donde empezó a desarrollar los síntomas de un cáncer de estómago. Entonces, y viviendo en una casita, después de que lo tuvo todo. Y entonces él escribió en sus memorias, él ponía: estoy profundamente deprimido, el estar aquí en Santa Elena es inhumano para mí. Dice: lo único que hace mi existencia más llevadera es el café que se produce aquí. Desde entonces producían entonces. Sí, Santa Elena se empezó a producir en 1700. Don Gonzalo, ¿qué es un café raro? Un café raro es un café que proviene de un lugar en donde usted no cree que produzcan café y que generalmente se produce en cantidades muy pequeñas, generalmente islas, y muy caro. Ejemplos: el café del Reino de Tonga, que es una isla por allá perdida por Tahití o por Australia. Por Australia, sí. Ellos producen café muy poquito. Como les dije, el café de la isla de Guadalupe, que es aquí en el Caribe, una región francesa. Café, alguna gente no sabe que en Galápagos se produce café, ese es un café raro. Café de Hawái, Kona, café Blue Mountain, son cafés exóticos. Café de Islas Canarias, café de Nueva Caledonia, café de la Isla Reunión. O sea, que yo les digo esos nombres y ustedes probablemente nunca hubieran pensado que, no es como si yo les digo: sí, café de Brasil, café de Colombia, café de Costa Rica, café de Guatemala. Esos son orígenes clásicos, que todo el mundo produce café. Los otros son los orígenes exóticos.
que son, como les decía, generalmente cafés muy caros, que van para un nicho. Hay una compañía que se ha especializado en eso, una compañía en Londres se llama Sea Island Coffee, que ofrece muchos de esos cafés. Ah, bueno, café de Japón, ¿cómo se llaman esas islas que están? Okinawa. Ajá. Café de la isla de Okinawa, ahí se produce café increíble, café de Japón. Y por cierto, hace poco vi un artículo que hay una cafetería en Londres vendiendo ese café como una taza, como en 350 libras, o sea, como $500. Wow. No, el café más caro del mundo. O la taza de café más cara del mundo. Entonces me dio por ahí, por meterme, por desarrollar ese nicho de cafés raros. Y en serio, buscar una gema, Sí. Exacto, es como ir a buscar un diamante. un diamante. Pero Un no. diamante, pero no cualquier diamante. No. Un diamante rosado. Un diamante, sí. ¿Y qué valor ha sido el más así exorbitante que vos decís? Encontré este diamante rosado y se vendió en tanto. Pues hay otro, pero esto ya no es de un café, ya no es de un lugar exótico, sino que ya botánicamente es una especie muy rara. Hemos estado comprando hace algún tiempo un café que se produce en Sudáfrica. La especie se llama Coffea racemosa. Es un granito así que apenas si puedes ver. Y como con sabor a eucalipto. Es muy raro. Usted puede buscar por cualquier lado en internet producción de Coffea racemosa puro y no va a encontrar. Entonces yo encontré este productor allá en Sudáfrica que produce poquito, 20 kilos por año. Y ese café es caro. Verde son casi $400 por kilo verde, o sea, sin tostar. Una vez ya eso tostado y vendido en taza, pues no sé cuánto costará, pero va a costar un montón más. Quizás parecido sí al café de Japón. El café de Japón anda por ahí. Wow. Es como, bueno, ahora que hablaba de ese tipo de variedades diferentes, ¿verdad? Yo consumí mucho el café que ustedes tienen, el Laurina, porque era muy difícil de encontrar, digamos, en cualquier lugar. Uno no lo puede comprar en cualquier parte. Y a mí me gusta mucho porque tiene la particularidad esa que tiene menos cafeína y, ¿verdad? Y por un tiempo no podía consumir, o por salud, ¿verdad? Como que quería consumir menos cafeína, y este café me gustaba mucho por eso, y solo ustedes lo tenían. Sí. ¿Verdad? Sí, al que te referís, Yolín, sí se llama Laurina, como bien lo dijiste, es una variedad de la especie arábica. Al que pertenecen el típica es arábica, el caturra es arábica, el borbón es arábica, el Laurina es un arábica, es una mutación natural de la arábica, que tienen en forma natural la mitad de la cafeína de lo que tienen las otras variedades de arábica. Generalmente el arábica tiene como entre 1.3 a 1.5% de cafeína. El Laurina tiene como 0.5. O sea, tiene entre la mitad y una tercera parte de la cafeína de las variedades comunes de arábica. A alguna gente le gusta porque en algunos países es difícil conseguir café descafeinado. Y el café, y por otra parte, alguna gente digamos, quieren ser cuidadosos con su salud, ¿no? Y lo que pasa es que para descafeinar el café tiene que ir por un proceso en donde se usan ciertos compuestos químicos para extraer la cafeína. Entonces alguna gente dice, no, yo no quiero consumir ese café. Pero dicho sea de paso, ese café descafeinado industrialmente no representa ningún problema para la salud humana. Pero existe esa percepción de parte de ciertos consumidores que dicen, no, yo no quiero que consumir, tenga ese proceso. consumir un café que ha sido descafeinado en forma industrial. Entonces, para esas personas, la Laurina es una opción.
Qué mundo más. Pero es difícil, es una variedad como, según entiendo, no es tan fácil de mantener. Tenés toda la razón. Es una variedad que produce muy poco y que es muy susceptible a las enfermedades. Entonces, el productor, el productor de café convencional no quiere sembrarla por esas desventajas que tiene. Pero hay algunos que sí, inclusive en Costa Rica hay otra gente que lo siembra. Don Gonzalo, no voy a ir a Cofea Diversa todavía. Porque viendo y analizando la experiencia, es impresionante, ¿verdad? Y que ha sido a todo el mundo y te ha abierto puertas. Bueno, y amas el producto, en realidad se nota que sos un enamorado del café. Yo veo, tal vez tengo la perspectiva de que todo el mundo quiere saber poniendo palabras excéntricas y buscando sabores. Y el grano es, o sea, no es simple, pero no es tan científico, tan, no sé, hagamos una bomba, ¿verdad? O sea, está en la... Yo siempre lo dije, digamos, el médico que sabe demasiado y se le dice el padecimiento al enfermo, tal como él lo sabe, y dice, ¡y, me va a morir! No, tenés una gripe, ¿verdad? Yo creo que cuando se tiene tanto conocimiento y llegas y me lo explicas a mí, digamos, como de esta manera, y digo, ay, ma, que todavía me doy un paso adelante en el café, digo, qué lindo que es el café. Como amo, o sea, y ya me va atrayendo eso, ¿verdad? Uy, ma, qué chido ir a probar eso, uy, me gustaría ir a probar eso. ¿Qué le dirías vos a la gente que está como vos dijiste ahora, ¿verdad? No puedes decirle al hijo del cafetalero que se dedique a esto, pero tal vez hay uno que quiera dar el paso, pero le da ese miedo de la parte de económica, ¿verdad? Que tampoco es tan... Me imagino que sí, pero es un poco más pulseado que los demás. ¿Qué le podés decir a ese madre que está empezando y que dice, no, quiero consumir realmente café? Quiero, no consumir, quiero empezar en el mundo del café, quiero trabajar en el café y decir, dele adelante, siga adelante. Bueno, lo único que le puedo decir es que si esa persona tiene el deseo realmente de iniciar una carrera en el café, como productor, vamos a decir, la cosa va a estar difícil, porque va a estar difícil, no hay duda. El costo de mano de obra sigue subiendo, la disponibilidad es escasa, el tipo de cambio no es el mejor en este momento, entonces el producir café es difícil y el que diga lo contrario pues no es cafecultor. Entonces, pero si usted lo quiere hacer, por supuesto, nada es imposible. Si usted tiene ese deseo de hacerlo, adelante. Eso sí, tiene que ir con los ojos muy abiertos y tiene que estudiar muy bien qué es lo que va a hacer y tiene que tener una estrategia muy clara de qué es lo que va a diferenciar su producto, ¿ah? Para así poder tener éxito, porque si usted va a producir el mismo tipo de producto que produce todo el mundo, pues por ahí la cosa no va a ir bien. Okay. Tiene que tener una propuesta de valor que identifique claramente qué es el factor diferenciador de ese proyecto que usted va a emprender. ¿Ah? ¿Qué es lo que le va a dar el éxito? ¿Qué es lo que lo va a separar del resto? ¿Ah? Y cuando usted lo tenga claro, pues solo láncese y a remar y remar hasta que llegue. Buenísimo. Eso es lo único que le puedo decir. Hasta que llegue a Sudáfrica. O a Santa Elena. Sí, a Santa Elena. Exacto. ¿Cómo nace Cofea Diversa? Pues bueno, nace en el 2003. 2003. Sí, empezamos a sembrar un poco de café allá en Bioley. Y con la idea en aquellos tiempos que era una idea novedosa, que era el producir café de diferentes variedades botánicas con el fin de poder ofrecer diferentes perfiles de sabor a los amantes del café. En aquel tiempo el 99% del café de Costa Rica era caturra. Entonces, este proyecto
tenía ese factor diferenciador, ¿no? en ese momento. Y así fue como lo empezamos. Primero empezamos solo con la plantación, después se empezó a dar cosecha las plantaciones, entonces hicimos un beneficio. Y unos años después, empezamos a exportar el café en oro o verde. Después de eso, continuamos dándole valor agregado a ese café y empezamos a tostar un poco. Eso fue creciendo y después le dimos más valor agregado. Abrimos una tienda en donde vendíamos el café tostado, un pequeño kiosco. Ya se lo vendíamos al consumidor final. Y después de eso dimos el otro paso, que es ya vender el café preparado en una taza al cliente. Entonces, lo hacemos todo desde sembrar la pequeña plantita, desde hacer el almácigo, hasta servir ese producto en una taza de café, en una taza a un consumidor final. También incursionamos en el turismo. Tenemos allá un hotel boutique. Los bungalows o las habitaciones tienen forma de canasto de café, entonces es algo muy original, a la gente le ha gustado mucho, es pequeño, es boutique. Y también tenemos una academia de café en donde la gente profesionales del café, vienen a aprender acerca de cómo se produce el café en una finca y cómo se procesa el café en una finca. Generalmente los estudiantes que vienen son profesionales del café en países desarrollados, consumidores obviamente, entonces son catadores o dueños de cafeterías o tostadores o comercializadores que conocen esa parte del negocio, pero no conocen en donde todo nace, ¿no? Entonces, tienen ese vacío en su formación como profesionales del café, ¿verdad? Que es la parte en donde se produce. Si no hubieran fincas de café que produjeran ese café, no habrían tostadores y no habrían cafeterías y no habrían fabricantes de máquinas que tuestan café o máquinas que muelen café. Entonces todo empieza en el origen. Y es el punto débil de muchísimos profesionales del café, ¿verdad? Que son expertos catadores o son expertos baristas, pero no conocen realmente de dónde se origina, cómo se produce. Ver un par de videos en YouTube de cómo se produce el café, eso no es suficiente, ¿verdad? O leer un poco no es suficiente. Hay que vivirlo. Y es precisamente lo que ellos hacen en nuestra academia. Nosotros hacemos un curso de 4 días de inmersión total, en donde en las mañanas damos la teoría y en la tarde vamos a hacer con nuestras propias manos lo que se aprendió en el día. Por ejemplo, la poda del café. Bueno, ¿por qué se hace la poda? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué sucede fisiológicamente cuando usted hace una poda de café? Explicamos toda esa parte teórica y después vamos en la tarde y ellos mismos hacen una poda. Hacen la poda. Y así generalmente. Entonces, como que el aprender de esa forma hace que uno realmente incorpore, que digiera ese conocimiento, ¿verdad? Claro. Y que nunca lo vaya a olvidar. Entonces, eso es lo que les damos, esa base, ¿verdad? Ese fundamento a esos profesionales del café. Y vea que, ¿a dónde lleva esto? ¿Verdad? Pues yo no sabía de eso. Y yo ahora por dentro estoy pensando, yo quiero hacer ese curso. ¿Verdad? Porque si quieres hablar de algo, tenés que tener fundamento. Está bien, pero tengo que advertirle que hacemos exámenes todos los días, ¿no? Si permiten el chat GPT, voy a hacer voy a pasar con 100, eso ahora no me preocupa. No, decomisamos las computadoras. Sí, le quitan el celular. Bueno, ya no nos pongamos tan estrictos. El niño interior de la escuela está así, no, man. Con fe diversa puedo decirlo, que me ha salvado varios cumpleaños de mi esposa. En realidad, ¿qué compro? Y ¡pum! Iba a Multiplaza Escazú. Sí.
Sí, cuando tenían el kiosco, pero ahora ya tienen la cafetería. Ajá. Nada más. Y vas a esa cafetería divina, con ese montón de métodos, te atienden de una forma impresionante. Yo jamás pensé que ibas a estar aquí, ¿verdad? O con el dueño de... Pero hoy te puedo decir que esa cafetería es tope, tope, tope de línea. Sí. Y la atención es pequeñita, entonces estás enfrente del barista, él te está hablando, te está enseñando, te está explicando. Es otro mundo esa cafetería. Sí, sí, es un proyecto que por mucho tiempo estuvimos analizando y estuvimos anhelando, mi esposa y yo, y que al final lo pudimos hacer. Entonces, sí, sí, hubo una inmensa cantidad de análisis y de amor. Yo sé que suena cursi, pero Cero. es que eso es lo que es. Ujú. Eso es lo que es amor. Es poner uno todos esos buenos sentimientos en un proyecto en el que uno no está pensando solo en el dinero. En nuestro caso es amor al café. Y como digo, aunque suene cursi, pero es que eso es lo que es. Y si lo hacemos bien, pues vendrán las ganancias. Pero lo primero que estuvo siempre en nuestra mente de mi esposa y mío fue cómo hacemos esto lindo, cómo hacemos esto de una forma en que le guste a la gente, cómo hacemos esto de una forma en que la gente venga y sienta que está aprendiendo, ¿verdad? Y que quiera volver. Sí. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Y yo creo que hasta cierto punto pues se ha logrado y se está logrando, ¿no? Sí, 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 yo... Y además tratar de que también aprender del café, porque como hablábamos, ¿verdad? Hoy día a veces los ticos, bueno, como hablábamos, lo que usted nos explicó al principio, ¿verdad? Cómo nació, por qué Costa Rica es lo que es y todo ha sido gracias al café, pero bueno, a los ticos tomamos buen café o tomamos mal café. Nosotros decíamos el otro día, ¿verdad? Porque tal vez no estamos acostumbrados y mucho tiempo ese café bueno se iba de Costa Rica y se vendía en Europa y en otros países, pero aquí ni siquiera lo podíamos consumir. Y entonces como ticos, ¿verdad? Deberíamos sentirnos muy orgullosos del café que tenemos y también como aprender a aprender más, Sí. ¿verdad? No, totalmente de acuerdo, Yolín. Uno tiende a pensar de que tenemos una mala cultura de consumo de café en Costa Rica. Y yo lo que creo es que no es cierto. De que puede mejorar, claro que puede mejorar. De hecho está mejorando Sí. todos los días. Pero si me puedo ir unos años atrás, No muchos. no muchos, cuando yo estaba en la escuela, uno todos los días en la mañana antes de irse a la escuela, la mamá lo mandaba a comprar el pan y el café. Entonces uno iba a la pulpería. Y yo me acuerdo de ir a la pulpería. El pulpero se llamaba Don Porfirio, todavía lo recuerdo. Don Porfirio, solo había una marca de café dorado, deme una bolsa. Era una bolsa de celofán. Sí. No tenía válvula de una vía, no tenía nada, 4 palabras venían atrás, solo decía café de Costa Rica, y eso era todo. Tal vez habría otra marca ahí, Triángulo de Oro o Avestruz o alguna de esas, ¿verdad? Que yo recuerdo, carajillo de 7 años, 8 años, era el café dorado, y eso era todo. Usted hoy entra a un supermercado, yo no sé cuántas marcas habrán ahí, yo no sé, 30, 40 marcas de café. Y hay unas marcas buenas y muy buenas. Y uno agarra muchas de esas bolsas y sí, café producido en la región de Tres Ríos, o café producido en la región de Tarazú, o café producido por tal y tal. Ya hay una trazabilidad. Eso lo que me dice a mí es que ha habido una evolución positiva en cuanto al consumo del café en Costa Rica. Y
y yo lo comparo, yo he vivido en otros países y yo he ido a los supermercados y veo las góndolas y tenemos mejor oferta de cafés buenos aquí en Costa Rica que en muchos de esos países desarrollados. En serio lo digo. Y lo mejor de todo es que no estamos estancados, estamos progresando. Uno ve cada vez, Instagram es facilísimo verlo, marcas nuevas todo el tiempo y muchas de esas marcas de café tostado lanzadas por productores, o sea, café de sus mismas fincas, trazabilidad total. Eso para mí son muy buenas tendencias que hablan muy bien de la evolución en la cultura del consumo de café de especialidad en Costa Rica. Vamos por muy buen camino. Sí, quiere decir que un café, o sea, para ir a buscar un buen café al supermercado, hay que ver si tiene una trazabilidad. Exacto. Ese es un buen tip. Esa es una muy buena señal para usted saber. Son señales externas que le pueden decir a usted si este café es bueno o es un café común. El empaque, ¿cómo es ese empaque? ¿Ah? ¿Tiene válvula de escape de una vía o no? Eso le dice algo. La información que sale ahí. Dice la región, dice la variedad, dice la época de cosecha. Tiene toda esa información. Si tiene toda esa información, esa es una buena señal. ¿Ah? Pero si solo dice café de Costa Rica o café 100% puro, eso no le está diciendo mucho. ¿Ah? Otra buena señal es el precio. El café bueno de especialidad no es igual que el café barato en cuanto a precio, obviamente. El precio va a ser superior y el precio es superior porque lo vale. ¿Ah? Entonces, esos son pues como pistas. ¿Molido o en grano? Bueno, mejor en grano, definitivamente. Entonces esas son pistas que uno ve, ¿verdad? Para determinar, sin tener que probar el café, si un café puede ser bueno o no tanto. ¿Ah? Por supuesto, la última prueba es cuando usted Está en taza. lo prueba, ahí es donde usted se da cuenta de si es bueno realmente o no. Y ahí es donde se escoge cuál es el que le gusta. Don Gonzalo, ¿cuál es el café que más le gusta? Pues yo tomo muchos tipos de cafés, sí, nosotros tenemos muchas variedades que producimos nosotros mismos y yo continuamente estoy probando. Sí, no hay uno favorito. No. A mí me han hecho esa pregunta muchas veces, de las variedades que usted tiene, ¿cuál es la que le gusta más? Yo pensé que era una pregunta genialísima. No, pero tu entonación fue diferente. Oh, casi la pego. Voy por acá en el siete. Y mi respuesta es que el que esté en la taza hecho por nosotros. Eso es como si le preguntaran a alguien que tiene 7 hijos, ¿cuál es el hijo favorito? Si le preguntaras a mi mamá, va a decir que soy yo. No. Pero no cuando están nosotros. Sí, exacto. Entonces, yo encuentro a todas las variedades interesantes, tienen diferentes perfiles de sabor y todas las disfruto en sus diferencias. Y en todos los métodos. En todos los métodos, y ahí voy cambiando. Okay. Unos días quiero uno, otros días quiero otro, y ahí voy. ¿Cuál es el café que menos te gusta? O sea, no te lo han hecho nunca. Esa es una buena. Hay que cambiarla. Esa es una buena. Bueno, no sabría cómo contestarte, porque yo solo veo mis cafés. Y es buen café. Y sí, es buen café. No, a veces cuando va uno afuera, va a comer afuera o está en alguna reunión y necesita tomar café en una cafetería, pues uno se asegura de escoger una cafetería que uno sepa que va a tener un buen café, ¿verdad? Sí. Una cafetería de especialidad. Sí te puedo decir de los tiempos cuando yo era más jovencito, ¿verdad? En que
la cultura de cafés especiales no estaba tan desarrollada. Y sí recuerdo unos cafés que no me gustaban. Generalmente estaban hechos en percoladores. Ah, ¿Se sí. acuerdan aquellos percoladores? claro, así? todavía los como usan. que un cilindro. Sí. Eso es lo que hacían. Sí, En la sí, mañana sí, lo sí. hacían todo y después eso lo que hace es mantener el agua caliente y En las reciclar. oficinas. No, sí, Ese café sí es feo. claro. Muy bien. Muy bien. Me Buenísimo. acordé. Café percolador de todo el día, sobre todo si llegaba uno a las 5 de la tarde. Sí, ya está rechinado. Así Y la soda la habían abierto como a las 6 de la sí. mañana. Don Gonzalo, qué enriquecedor tenerlo en el podcast. Realmente sí puedo entender por qué le pusieron en esa nota el gurú del café. Aunque cambiamos el gurú y creo que la palabra que vos dijiste, enamorado, ¿verdad? Del café corresponde muchísimo más. Al Sí, final, sí. los gurús a veces ni siquiera explican, ni se toman el tiempo, ni se toman el tiempo de explicar. Y ya ves cómo lo quitas y hay una persona detrás. Y eso que vos dijiste, el enamoramiento y, ¿verdad? Y el amor que tiene Café Diversa, uno lo siente. Y uno siente cuando va a una cafetería ahí rápido, ¿verdad? Tim, pim, ¿verdad? Y es una transacción. Compro café y voy jalando. Hay que darse en Café Diversa y aprender. Y todo eso se nota y se nota que es desde un origen. Y en serio, te doy muchísimas gracias por venir, por contarnos, por explicarnos. Hoy yo, Andrés, que tengo 3 meses de estar tomando café, me doy 5 pasos al frente hoy en el café y digo, qué rico que es esto. Qué buen, en qué buen mundo. Hace poco estuvimos en un lugar ahí y decía, Andrés, desde cuando va pasando los años, vos estabas metiendo en el vino, en las matas y en el café. Y yo, bueno, estábamos haciendo esa plantilla, ya tomo vino y estoy metiéndome en el café y tiene un razón. Pero bueno, en el café hay un montón por conocer Sí. cada día más, ¿verdad? Sí, Así que- y los paseos que uno puede hacer a otro país, yo ni siquiera los aprovechaba para tomar café. Ahora entiendo yo que todas las vacaciones siempre han sido buscando cafeterías y yo, ay, qué pereza, ¿verdad? Ahora entiendo el porqué y puedo ya, dejamos Yo de igual. pelear. ¿Sí? Sí, Y dejamos de pelear tanto, ¿verdad? Oye, bueno, ahí jale. Y ahora puedo ir a buscar un buen café, tener esa experiencia de tomar cafés de otros países. y lo que hacen en otros también lugares, que uno aprende un montón, como bueno, esa cafetería que de Londres, por ejemplo, o otras cafeterías en otros lugares que hacen cosas increíbles que están haciendo, ¿verdad? Con los cafés. Eso Sí. es. Sí, sí, bueno, nunca, como decías vos, nunca es tarde para empezar a beber café. Sí. Y buen café. La experiencia de ustedes dos es similar a la experiencia mía con mi esposa, solo que opuesto, porque ella era la que no No tomaba café. tomaba café y después de años conmigo empezó a beber café y le encanta. La evangelizó. Exactamente. La evangelizó y la evangelizó con el café. Sí, sí. Qué bueno, yo. Le salvé el alma. Sí, 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 sí. Ya voy a entrar al paraíso. Sí, exactamente. Vos dijiste una frase, ¿verdad? En uno de los reportajes que vi que Jolie me dijo que si el cielo existía era como tomarse una taza de café o algo así. ¿No te recuerdas de eso? Ah, sí, sí, claro. Sí. Sí, sí, era algo como que si me muriera, ¿no? ¿Cómo Ajá, era? es como si me muriera o algo, no sé, no recuerdo bien. Ah, no, ya me acuerdo, era como, ¿qué definiría usted como el paraíso? Ajá. Algo ¿Y así. qué dijiste? Pues estar aquí tranquilo saboreando una taza Una de taza de café. café. Exactamente. Bueno, y muchísimas gracias. Nos hablamos, nos vemos y muchas gracias por estar. Y también a los que nos ven, ¿verdad? Que acuérdense de seguir a los brunchers y por supuesto que vayan a seguir a Café Diversa también y que visiten la cafetería de Multiplaza porque está muy linda. Ah, muchas gracias. Sí. Y yo, bueno, el agradecido soy yo con su invitación. Yo creo que la labor que ustedes hacen es muy importante para darle un impulso, para promover esa cultura de
consumo de cafés de especialidad. Yo sé que el tema es más amplio con ustedes, pero veo como que hay una preferencia por el café Claro, de siempre. parte de ustedes. Es que nosotros no nos imaginamos un No. buen brunch con una mala taza de café. Ujú. El brunch tiene que ir con un buen café y tiene que ser Sí, un café de es especialidad. parte fundamental. Y esto, bueno, claro, sí no se termina, ¿verdad? Pero hemos entrevistado a ciertos empresarios, o, ¿verdad? Que van empezando y tienen sus productos, sus cafeterías, y ellos siempre van escuchando el negocio, que es como el consejo que me han dicho: escucha el negocio. Bueno, yo iba escuchando el negocio y hicimos tal cosa y funcionó. Escuché el negocio, qué me quería decir, y abrimos más puntos de venta. Hay que escuchar el podcast, digamos, a nosotros, y decir hacia dónde nos está llevando. Y nos está llevando hacia el café. Digamos, dentro del círculo, tal vez que, ¿verdad? Ya tenemos al productor, al catador, al barista, y sigue saliendo gente, ¿sí? Y es un tema súper enriquecedor. Sí. Ah, mira, ve qué bonito análisis. ¿Sí? El café es como el camino que ustedes están siguiendo. Sí, como casi que por inercia. No fue una decisión consciente, sino que simplemente sucedió. Estamos escuchando lo que está pasando y una necesidad que hay, tal vez, o poca información, ¿verdad? Pero aprender es valiosísimo, y eso que todos saludemos al café, yo creo que tal vez yo no lo sabía, y Mucha por gente eso no lo puedo sabe. decir, tal vez nadie lo sabe, pero realmente ya teniendo un poco más de historia, que fue lo que nos contaste hoy, yo digo, uy, madre, no puede ser posible esto. Esto se tiene que escuchar. Se lo debemos todo al café. Se lo demos todo el café, y ¿verdad? Los productores, los pequeños, y a veces son los que más sufren. Sí, es la parte de la cadena de valor que es más vulnerable, Ujú. definitivamente. Sí. Pero bueno, ahí queda para otro podcast. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias Hasta por todo. luego. Pura vida. Chao.